Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. De payasos está hecho el terror en muchas de las historias y los relatos de todos los países. Son sujetos de películas, de series, de libros. Aquellos que fueron creados para divertir no tienen ninguna otra alternativa más que ahora poner su cara llena de cremas de distintos colores, de figuras geométricas, de muecas grotescas y demás cosas. Pero hoy vamos a hablar de una historia un tanto extraña. No tanto de terror quizás, aunque sí, dicen que de nostalgia y apariciones. Y es que en el siglo XIX, precisamente en la época del Porfiriato, tuvimos aquí un payaso de fama mundial. En aquella época en la cual, producto de esta reciente libertad que México tenía, rotas las ataduras con el Imperio Español, llegaban espectáculos de todas partes del mundo. Y la creciente revolución industrial y tecnológica, a cuentagotas, pero llegaba a nuestro país. Y por eso, también los primeros circos, cuyos participantes y protagonistas eran sobre todo extranjeros. Así es que llega aquí Ricardo, inglés, que había nacido allá en Inglaterra, allá por 1858, y siendo hijo de artistas y de cirqueros, había debutado apenas a los 3 años de edad, siguiendo la tradición de su padre y de su madre. Ya para los 8 años, ellos andaban sobre caballos en espectáculos ecuestres dentro de los circos. Uno de esos circos era precisamente el circo Chiarini, que hacía en México sus giras y nos ayudaban a alejarnos de la tristeza que nos causaba nuestro país, de la pérdida de la unidad, de la pérdida del territorio en una guerra injusta contra Estados Unidos y de los conflictos entre conservadores y liberales, entre creyentes y no creyentes, entre mochos y desarrapados, dirían otros. Pero no solamente era Ricardo, eran 4 hermanitos, los cuales utilizaban los circos como su plataforma para demostrar sus habilidades circenses y artísticas. Y hete aquí que en un circo o en otro viajaron desde Rusia hasta Nueva York. Y ya terminada la guerra de Reforma y la intervención francesa, cuando los cañones se silenciaron y aquí en México ya las tropas se empezaban a licenciar y algunos se rebelaban, convirtiéndose de milicianos en delincuentes, pues eso no importaba, porque llegó a México el gran circo Chiarini y otros circos como el Chinelli. Pero los hermanos Bell pasaron muchas aventuras recorriendo el país de norte a sur. Incluso eran los tiempos en que al terminar Juárez la presidencia, pues se había elecciones y siempre ganaba Juárez, como no, y se hacía alguna revuelta, pequeño o grande, teniendo como protagonista en aquella época pues a Porfirio Díaz, por ejemplo. Y en una de esas,
estando el circo haciendo presentaciones en Oaxaca, que les toca una de esas revolturas. Y hay gente que corre y gente que se esconde, y el circo no tiene para dónde esconderse. Y aquellos acróbatas, Ricardo y sus hermanos, se escondieron ni más ni menos que en un granero, atrás de un gran pajar. Los soldados los andaban buscando, creyendo que eran parte del pelotón contrario, y estuvieron recorriendo los pajares, mientras Ricardo estaba escondido con sus hermanos. ¡Hey, ustedes! Revisen ese pajar. Está muy bien, mi general. Ya encontramos unos caballos, pero aquellos que estaban sobre los caballos no los hemos visto. Pues revisen todo. Abran las cuadras y los corrales. Y esos pajares, pues a punta de bayoneta, píquenle a ver qué sale. En ese momento, Ricardo y sus hijos saltaron. ¿Qué digo sus hijos? Eran sus hermanitos. Y los hermanitos salen casi pidiendo clemencia. Por favor, no nos hagan nada. Somos unos simples artistas de circo. Se dice que de entre los soldados un tanto extrañados por perseguir a aquellas personalidades curiosas que hacían acrobacias con aquellos caballos que habían decomisado, pues se los llevaron a Porfirio Díaz, que era el comandante que los encontró. Por favor, señor comandante, no nos haga nada. Y Porfirio tuvo su sentido del humor, o acaso alguna visión de futuro. Pero al verlos entregados y al verlos que claramente no eran parte de aquellos a quienes ellos perseguían, escucharon la historia. Porfirio y sus secuaces, entre divertidos y admirados, les devolvió a sus caballos y les dijo: muchachos intrépidos, váyanse a Inglaterra. Pero Ricardo le contestó: no, mi comandante, creo que nos volveremos a ver, y ni yo seré muchacho, y usted no será comandante, será algo más. Y así fue. Pasaron los años, y aquel oaxaqueño luego fue diputado, volvió a funciones militares, y entonces se convirtió en el presidente Porfirio Díaz, el gran presidente de México, por más de 30 años, aunque algunos interrumpidos por su compadre Manuel González. Pero no adelantemos la historia, porque Ricardo Bell fue creciendo, se hizo famoso, intrépido en un circo y en otro, y se hizo un payaso famoso. El payaso Ricardo, o Richard in English. Y regresó a México, a la Ciudad de México en concreto. Para 1883 llega el Circo de Horrín. La soledad de Ricardo había aumentado. Había perdido a 2 de sus hermanos, se había muerto su madre. Se había casado con una mujer española, pero ella la conoció en Chile, porque también su padre seguía en labores diferentes al servicio de Inglaterra. Pero también Ricardo viajó por el mundo con los circos. Y Ricardo llegó a la Ciudad de México. Llegó a vivir momentáneamente. México se había tranquilizado. Los caballos, las calesas andaban por la Ciudad de México ya con cierta prestancia. Había un primer tono de afrancesamiento europeizante, de traer la cultura, pero al mismo tiempo de pregonar y recuperar la cultura mexicana. La prehispánica, pues. Y el Circo de Horrín encontró condiciones idóneas para hacer giras por todas las ciudades, por todos los sectores del país,
con sus animales, con sus acróbatas, prácticamente todos extranjeros. Incluso había reporteros que decían que el circo de Orrin no era un negocio, sino prácticamente una institución pública, así como comer pescado en Cuaresma era ir al circo, porque era de los pocos entretenimientos donde se podían ver a extranjeros y que estaban al alcance de las clases medias y altas. Ya no se diga de los pobres. Y la gente iba al circo y encontraba a los payasos. Y uno de esos, el más famoso, era Richard o Ricardo Bell. Y así es, fue dando sus giras, fue dando sus escenarios, 1, 2 y 3 pistas, y el payaso Ricardo era de los más famosos. Y la Ciudad de México crecía conforme crecía la edad de don Porfirio y sus reelecciones. Ya terminando el siglo XIX, era una ciudad de casi 500,000 de habitantes, con inversiones inglesas, con inversiones francesas, alemanas, también las norteamericanas, pero ya no eran las únicas. De hecho, la Ciudad de México, para algunos, tenía ya el mote de la París de Occidente, con hoteles muy elegantes como el Hotel Iturbide, el Hotel Jardín, el Hotel San Francis, y restaurantes tan recomendados como el Café de París, el Sylvain's, Café Colón y el restaurante Chapultepec, que incluso algunas canciones son compuestas no por el parque, sino por el restaurante, rodeado de árboles antiguos y abajito del castillo. Y entonces el payaso Ricardo se hacía famoso, al punto de que se presentaba por aquí, por allá, por la Ciudad de México, en el suburbio de Tacuba, incluso en el pueblo de Tacubaya, después de las peleas de gallos y de los juegos de apuestas. Entonces el circo de Orrin también se presentaba en la plaza de Santo Domingo, y de enero a mayo, en época de secas, hacía funciones varios días a la semana. Llegaban hasta 2,500 espectadores, con palcos cercanos para visitantes distinguidos. Y entonces incluían espectáculos de todo tipo, incluso recuperando personajes de óperas y operetas que hacían las delicias en Europa y en otras partes del mundo. Y también espectáculos acuáticos. Y en medio de todo eso, ahí estaba Ricardo Bell. Era quien suscitaba el mayor entusiasmo y era quien recibía las más profusas alabanzas. Para muchos, el circo sin Ricardo Bell no era lo mismo. Llegó a celebrar también funciones privadas a don Porfirio Díaz. De hecho, se dice que don Porfirio le tuvo especial afecto y le recordaba la anécdota de cómo le salvó la vida en aquel pajar, a punta de bayonetazos, en esas épocas del México Bronco. Y metía a sus hijos a las escuelas más conocidas de aquella época, con tutores también internacionales. Tenía funciones de beneficencia, y entonces, bien instalado entre la sociedad mexicana, con una casa grande porque tenía muchos hijos, y él bien asimilado a los mexicanos, porque iba a misa, y ahí iba con sus hijos, y entonces él tenía que actuar, y a veces le pedían que actuara a pesar de que sus hijos estaban enfermos. Así era la fama. Asistía a reuniones con Porfirio Díaz, incluso parece que le regaló un terreno ahí en las cercanías de la colonia Roma. Pero todo se acaba, lo mismo que el porfiriato. Y Porfirio Díaz también, en su empeño por reelegirse, pues dio de origen a la división entre los porfiristas, los científicos, los tradicionales. Dio pie al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Le dio miedo la popularidad
de aquel apóstol de la democracia, y empezó la Revolución Mexicana, y empezó el caos y la violencia. El circo empezó a menudear sus funciones. Había inseguridad. Y la revolución terminó por crecer por todos lados, y la gente lo decía por aquí y por allá. Y las balas, aunque no en la Ciudad de México, se sentían en otras ciudades y rincones del país. A todo esto la pregunta de Ricardo era: ¿me quedo en este país que tanto me ha dado? ¿Me regreso a Inglaterra? ¿Viajo? La tormenta acechaba la mente de este artista de origen inglés. Y pasó lo que todos ustedes conocen. Los maderistas, los revolucionarios, toman Ciudad Juárez. Porfirio Díaz dice: no más sangre. Pudo haber resistido, pero sabía que sería complicado. Acepta dejar la presidencia, que se nombra en interino. Y en un buque, en el famoso Ipiranga, parte con rumbo a Europa. Aquí habrá un presidente provisional hasta que se nombren elecciones, en las cuales va a ganar Francisco I. Madero. Y a todo esto, México estaba dividido. No todos creían que don Porfirio era el villano del momento. Allí estaban tantos monumentos, tantas instituciones públicas, tantos edificios, tanta obra, que no podía ser derrumbada y que incluso se conserva hasta nuestros días. Algo pasó con Ricardo Bell, que en esas mismas fechas dejó a su país adoptivo y nunca sospechó que jamás regresaría. Se fue a Nueva York. Y entonces, el circo Bell, que había nacido apenas 4 años antes, terminó. Incluso, casi una especie de coincidencia, parten cada quien a su lugar, uno a Nueva York y otro a París. Y empieza 1911. Todavía don Porfirio luchaba por conservarse en el poder. Y ya había partido de forma temporal Ricardo Bell, algo presentía, y estaba en Nueva York. Lo atacó, diríamos nosotros, una ventisca en pleno mes de enero, el cual lo enfermó gravemente. Y así es que, víctima de esta enfermedad, murió el 12 de marzo, a la edad de 53 años. Y sí, lo enterraron en Nueva York. Mientras acá la Revolución Mexicana se desarrollaba y Porfirio Díaz ya dudaba de permanecer en el poder, todos extrañaban a aquel payaso que hacía reír a todo mundo, a todo México. Incluso querían que aquí se pusiera su tumba, que se trajera su cuerpo. Y aquí es donde empieza la leyenda. Aunque está muerto y enterrado en Nueva York. Y a los pocos meses Porfirio se va a París. Hay quien dicen que había una especie de similitud entre las almas y que había una tumba en el Panteón Inglés, ahí, en el estado de Hidalgo, en Real del Monte. Una tumba de un tal Richard Bell. Y muchos decían que realmente el cuerpo se había trasladado y alguien, admirador o alma caritativa, había llevado su cuerpo a ser enterrado en el país donde él quería quedarse. Y que por eso la orientación de esa tumba no estaba mirando al oriente, hacia la nativa Inglaterra, sino que quedaba mirando hacia México, la Ciudad de México, el ombligo del mundo. Y las risas que provocaba se escuchaban ahí.
Y la gente que pasaba por el panteón dicen que de repente se aparecía un payaso. Y ahora no provocaba la risa, provocaba el miedo. Que recriminaba que hubieran terminado con el estado de paz y progreso que a su juicio existía en el país. Y que por eso, tanto en la Ciudad de México, en los terrenos que fueron su propiedad, como en los terrenos del Panteón Inglés, ese payaso, antes divertido, antes emocionante, antes servicial, ahora es todo lo contrario. Aterrorizante, atemorizante, siniestro. Me resisto a creerlo, amigos escuchas. Y es que la tumba que está en Real del Monte, pues parece ser la de un homónimo de Ricardo Bell. De hecho, tiene una fecha de muerte y de sepultura muy anterior a la de la muerte de Ricardo. Pero a la gente de esa ciudad y a los admiradores del payaso Ricardo eso no les importa. Solo les importa el sentir, el fantasma de alguien que debió de morir en el país, que tanto le dio y que le molestó que cambiáramos el statu quo de nuestra sociedad y que se interrumpieran las funciones que su circo daba en México y en todas las ciudades. Y por eso se aparece en la Ciudad de México o en ese panteón, en esa tumba adoptiva. Crónicas de Espanto. Nos vemos la próxima semana.